Bueno, vamos a ver ahora el tema de segmentación en capa de enlace a datos. Vamos a ver cómo se realizan los procesos para hacer una separación de redes dentro de la capa 2 sin, digamos que, necesitar realizar la segmentación en capa 3. Aunque en realidad sí se tiene que hacer, pero digamos que esta segmentación es para poder dividir los mensajes en capa 2 y no requerir de dispositivos de capa 3 para poder realizar dicha separación. O sea que podamos organizar los mensajes divididos dentro a través de los equipos de switching y no tener que comprar switches de capa 3 para hacer dicha separación o no necesitar demasiados equipos de capa 3. La segmentación de redes en sí, ¿qué es? Es ese proceso para dividir una red grande en varias redes más pequeñas, buscando mejorar el rendimiento y tener la red mucho más organizada. Normalmente esta segmentación se asocia a un concepto que seguramente vieron en Fundamentos de Redes, que es el concepto de segmentación de redes, perdón, de subredes, perdón, que consiste simplemente en organizar el direccionamiento IP de tal manera que la red se separe en varias subredes de tamaños más pequeños. Esta segmentación como tal se puede manejar en dos capas, tanto en la capa de red a través de lo que son las subredes y la segmentación a través de direccionamiento IP, o en la capa de enlace a datos a través de un concepto conocido como VLAN, ¿listo? O LANs virtuales, que es el uso del 802.1Q como estándar para esta segmentación. Entonces, la segmentación en capa de red, como ya les había dicho, básicamente es dividir una red IP grande en un conjunto de sus redes IP pequeñas, realizando ajustes en la máscara de su red. Entonces, tenemos, por ejemplo, la red original 192.168.0/24, que es la máscara para 254 computadores, y la dividimos en tres subredes. Una con un /25, que representa o permitirá manipular hasta 128 máquinas. Bueno, 126 computadoras, perdón. Tenemos la subred 2, que tiene una máscara de 26 bits y podrá dividirse en 62 computadores, al igual que la subred 3. Y tenemos los diferentes identificadores de las diferentes subredes según la máscara respectiva. Esto se puede realizar tanto a nivel de IPv4 como a nivel de IP versión 6. Aunque a nivel de IP versión 6 rara vez se hace. Digamos que la cantidad de direcciones es tan grande que no es necesario a veces hacer ese tipo de segmentaciones. Y como ya no existen los mensajes de broadcast, pues no es tan relevante el hacer la red más pequeña o más grande en este caso. Pero sí se hace, sí se toma una subred grande, por ejemplo, y se subdivide ya no en bloques tan pequeños, pero sí por lo menos se organiza según el nivel, digamos que los bloques que hacen parte de la dirección IPv6, como vamos a ver más adelante. Entonces, para la segmentación en capa de enlace a datos, como esta capa no maneja direcciones IP, tiene que buscarse un mecanismo para poder hacer esa división o esa segmentación, ya que no podemos segmentar específicamente en subredes porque ese concepto no existe en capa 2. Las direcciones MAC como tal no permiten hacer esta segmentación. Ellos solamente permiten dividirse, por ejemplo, en lo que es el direccionamiento de grupo o direccionamiento individual, pero más de allá ya no se puede. Entonces, en este caso, lo que se les ocurrió a los expertos en comunicaciones es el uso de un estándar de comunicaciones que se le agregó al estándar Ethernet y a los demás estándares que lo puedan manipular, que es el 802.1Q, que incluye un número de identificación de segmento, digámoslo así, de VLAN particular, ¿sí? Entonces surgió el concepto de una virtual LAN o una LAN virtual, que no es más que tomar una LAN convencional y dividirla en varios bloques a través de capa 2, a través de un número que la identifica. ¿Listo? Entonces, según el número que la identifique, así será el segmento o la división a la que pertenezca. Normalmente, señores,
la identificación de capa 2 se asocia a una segmentación de capa 3, aunque esta es la forma más común de trabajarla, pero no es la única. Normalmente, pues, la mayoría de los equipos soportan este tipo de identificación. Los otros, pues, ya son equipos particulares que pueden hacer los otros tipos de segmentación de VLAN, como los que vamos a ver ahorita. Entonces, como les estoy diciendo, el estándar 802.1q es el que permite, entre sus diferentes funciones, dividir en múltiples redes un medio físico, sin que haya una interferencia entre las comunicaciones. Entonces, lo que hace más que todo es agregar un código de identificación de 4 bytes al encabezado Ethernet, de los cuales 12 bits se corresponden con el código de identificación de la VLAN. ¿Listo? Ahí tenemos el agregado que se le da, la protocolo Ethernet original, digámoslo así, viene de esta manera, pero si le agregamos una etiqueta 802.1q, toca agregarle, después de la MAC de origen, 4 bytes más al mensaje, y entre esos 4 bytes se agregan los valores que ya habíamos hablado anteriormente en el protocolo, cuando estábamos hablando del estándar Ethernet, y el que nos interesa particularmente en estos momentos es el BID, el VLAN Identifier de 12 bits. ¿Listo? Lo que nos permite 4096 VLANs diferentes o identificadores de VLAN diferentes. Entonces, la segmentación en capa 2 permite organizar mejor el tráfico, ya que no tienes que subir hasta la capa 3 para hacer dicha división. Por lo tanto, equipos que sean capaces de controlar el tráfico en capa 2 podrán realizar esa segmentación. Obviamente se requerirá subir a la capa 3 ya cuando se va a hacer un tráfico, una comunicación de una VLAN hacia otra, pero ya eso es otro, pues, ese es otro cantar, como dicen por ahí. Entonces, se pueden implementar políticas de seguridad asociadas a las VLANs, tanto de decir, bueno, esta VLAN no puede navegar en Internet y esta VLAN sí, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, como les estoy diciendo, se identifican por un encabezado que viene a ser en este caso el campo de 12 bits que permite hasta 4096 números de identificación de VLANs, ¿oyeron? De las cuales hay una VLAN que ya está por defecto asignada, que es la VLAN 1. Entonces, básicamente lo que se hace es tomar un equipo de capa 2 como los switches y definirles unas VLAN de trabajo a los diferentes puertos. Entonces tienes aquí, por ejemplo, en el switch 1, todos están en VLAN 1, que es la VLAN por defecto del sistema. En el switch 2, pues estos están en VLAN 1, estos puertos de acá están en VLAN 2, estos en VLAN 3, estos en VLAN 4, y en este switch pues tienes otras VLAN diferentes, ¿ya? Entonces digamos que tú puedes organizar tu equipo de red para hacer segmentación según el puerto en el que esté conectado, será la VLAN a la que pertenecerá el equipo de red. Digamos que esta es la forma más común de gestionar las VLANs. Ahora, ¿qué tipo de VLAN podemos manipular? Podemos organizar las clasificaciones de la VLAN por tres ítems, por lo menos. Por la forma de asignación, si es estática o es dinámica. ¿Sí? O sea, estática quiere decir, la VLAN es fija y nunca va a cambiar. Dinámica es que la VLAN cambie según ciertas particularidades. Por el nivel en el que es definida la VLAN como tal. Si es por puerto, es de nivel 1, si se dice que es de nivel físico. Si es por dirección MAC o por protocolo de capa 2, sería de nivel 2. Y si es por protocolo de capa 3 o por su red, pues ya es una VLAN de nivel 3. Y ya cuando es asociado a servicios de capas superiores como la capa de aplicación, se le llama VLAN de nivel superior. De estas, la más común es la VLAN por puerto, que es la que normalmente se configura. Y por su funcionalidad tenemos lo que son las VLAN de datos, las VLAN de voz, la VLAN predeterminada, la VLAN nativa y la VLAN de administración. Ahorita vamos a hablar de cada una de estas. Entonces, la VLAN estática es cuando digamos que se hace una asignación fija de las VLANs específicas en los puertos del switch.
esta es la que se asocia a través de lo que se conoce como la VLAN por puerto. Como esa es una VLAN fija asignada específicamente al puerto particular, pues es estática y nunca va a estar cambiado a menos que una persona llegue y cambie la configuración. La VLAN dinámica, pues en este caso, pues ya la asignación se hace según diferentes factores. Puede ser por el nombre de usuario, por la dirección MAC, por el tipo de protocolo. Pues en el caso, cuando se trabajaban con diferentes protocolos de capa de red, por ejemplo, teníamos IPX, SPX, o teníamos TCP/IP, o teníamos Apple Toll, o DNET. Todos estos protocolos se utilizaban, tenían su protocolo de direccionamiento en capa de red, y obviamente pues podríamos organizar VLANs y separar los tráficos según si era IPX o según si era IP, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si el tráfico o el protocolo de capa de red era IP, pues lo cambiamos a la VLAN X, y si era el IPX, pues lo cambiamos a la VLAN Y, etcétera, etcétera. Por la funcionalidad, tenemos la VLAN de datos, que básicamente es la que se asocia a los equipos, a los usuarios finales, a los equipos finales ya. Y transporta, obviamente, los datos que ese equipo quiere mandar hacia el equipo de destino. La VLAN predeterminada es lo que se conoce como la VLAN por defecto o la VLAN default. Todos los puertos de los switches que soporten VLANs vienen asignados a esa VLAN. ¿Listo? Y normalmente se utiliza para lo que es el envío de tráfico de control. Por eso es que normalmente se deberá crear otras VLANs separadas y no usar específicamente la VLAN 1. Se usa, por ejemplo, para tráfico de control CDP, ¿sí? De Cisco Discovery Protocol, protocolo de descubrimiento de Cisco, para descubrir vecinos a digamos que equipos de red que tengas conectados en tus puertos de red. El tráfico del Spanning Tree Protocol, para lo que es el manejo de múltiples rutas a un mismo destino, etcétera. Todo lo que sea tráfico de control viaja por la VLAN 1. La VLAN nativa es una VLAN que se aplica a unos puertos llamados puertos troncales. Un puerto troncal es un puerto por el cual pasan múltiples VLANs, ya que es, digamos que la carretera principal que conecta los equipos de interconexión. Es el puerto de backbone o de columna vertebral que conecta un switch con otro switch. Entonces, todas las VLANs, pues normalmente debería ser así, o a menos que la VLAN tenga alguna restricción particular, todas las VLANs de un switch deberán poder pasar hacia el otro switch. Así que deberán utilizarse un puerto troncal para esto. Ahora, ¿qué pasa o a qué hace referencia entonces esta VLAN nativa? Sencillo, es probable que alguno de estos tráficos que están generándose desde los diferentes puertos del switch, alguno no esté etiquetado en una VLAN particular. El puerto esté, por ejemplo, en modo un target. Y eso quiere decir que no tiene una VLAN asociada. Entonces, yo puedo configurar el router o el switch o el equipo de, el equipo de capa 2 para decirle, si no hay una marcación de VLANs, colócale esta VLAN, por favor. Y eso se conoce como la VLAN nativa. Eso porque necesitamos asignarle una VLAN, y esa VLAN tiene algunos parámetros de configuración particulares. La VLAN de administración, esto es una VLAN de datos también, pero digamos que es una VLAN que se utiliza para asignarle una dirección a un switch, a un equipo de red. Normalmente los equipos de red deberán tener una IP para poder administrarlos, para poder llegar hasta ellos desde la red y poder configurarlos de alguna manera. Entonces, esa VLAN de administración es la que uno crea para colocar en ese direccionamiento, en esa VLAN particular, todos los equipos de red, por ejemplo, todos los switches, los routers, si quiero también, porque también lo puedo hacer con los routers, sí, todos los APs, que normalmente los APs se apartan en una VLAN diferente por temas de seguridad de la red de la red Wi-Fi, pero podemos crearle una VLAN de administración en la misma IP de los switches, en la misma VLAN de los switches. Y entonces a esa VLAN, que es esa VLAN de administración, tú la puedes configurar para decir quiénes pueden acceder a ella. De tal manera que tú limites solamente a los usuarios, administradores o
a la gente de TI que debe dar soporte a los switches, pues el acceso a esa VLAN. Y la VLAN de voz es una VLAN de datos, pero exclusivo para tráfico de voz sobre IP, que es la que normalmente se le deberá asociar a los teléfonos IP. O sea, se le deberá definir como una VLAN de voz, para que se le den mecanismos de calidad de servicio a esa VLAN. Las VLANs basadas en puerto, ya basados en los tipos de VLAN según el nivel en el que trabajan. Como ya les he dicho, esta es la VLAN más común. Simplemente es a este puerto se le asigna esta VLAN o a este grupo de puertos se le asignan estas VLANs X y Y particulares, ¿sí? Ahorita tenemos un ejercicio para ese proceso de configuración de esas VLANs. Entonces, digamos que es la forma más común de asignar las VLANs y es la que por lo general se utiliza. Es una asignación completamente estática. Las VLANs basadas en direcciones MAC, pues en este caso se le coloca una VLAN específica a un grupo de MACs, a un grupo de direcciones MAC. Entonces, en este caso, cuando el equipo se mueva de un lugar a otro, cosa que no se puede hacer con las VLANs basadas en puertos, pues la VLAN se autoconfigura. O sea que en este caso la VLAN es completamente dinámica. El detalle, tenemos que tener todas nuestras MAC identificadas para poder determinar en qué VLAN va a estar cada puerto. ¿Listo? Ahora, no todos los switches soportan esta configuración, ¿oyeron? Entonces, ¿qué va a pasar aquí, señores? Que tendremos que asignarle las direcciones MAC específicas al switch y decirles a qué VLAN van a pertenecer ese grupo de direcciones MAC. Problemas cuando tienes muchísimos usuarios, muchísimos equipos, pues se te complica la vida porque tienes que registrar todas esas direcciones MAC. ¿Ya? Y hay un problema, por ejemplo, para identificar equipos con varias interfaces de red, ya que el usuario puede conectarlo en una o en la otra. Entonces tendrías que tener esa información de todas esas direcciones MAC de cada interfaz que tenga ese equipo para poder meterlo en la VLAN correcta. Por ejemplo, que tenga una interfaz de Wi-Fi o que tenga también una interfaz cableada. Las VLANs basadas en protocolos, ya en este caso, se tienen en cuenta la organización de las VLANs según el protocolo de capa de red que se esté utilizando, ¿sí? Si es IP versión 4, IP versión 6, si es IPX, ¿sí? Los diferentes protocolos de direccionamiento que se utilizan en capa 3. En este caso, pues, se le asigna una VLAN particular según el tipo de protocolo, ¿ya? Entonces, podríamos hacer que las VLANs que sean de IP versión 4 estén las VLANs, pues sí, en donde se trabaje con protocolos IP versión 4 sean una VLAN X y las basadas en IP versión 6 sean una VLAN Y. Aunque les comento, pues esto es muy poco utilizado. Las VLANs basadas en subred, esta es, digamos que, una VLAN que se asocia de forma dinámica según la subred a la que pertenece digamos que el equipo, ¿cierto? Entonces se analiza el encabezado de capa 3 para poder identificar la VLAN a la que pertenece. Hay un problema cuando el mismo que tenemos con la asignación de direcciones MAC. Cuando tenemos múltiples direcciones IPs en una interfaz con múltiples subredes, pues puede pertenecer el equipo a múltiples VLANs en particular. Entonces, si en este caso, pues toca subir hasta la capa 3 para poder asignar la VLAN como tal. Entonces, eso genera un poco más de procesamiento dentro de la máquina y tienen que ser con equipos de capa 3. Y ya cuando son las VLAN de nivel superior, ya se identifican por la aplicación. Si es trabajo FTP o comunicaciones FTP, por ejemplo, van por una VLAN X. Si es conexiones de correo electrónico, por la VLAN Y. Si es página web, van por otra VLAN diferente. Entonces, digamos que ya en este caso, pues, se asigna la VLAN según el servicio que se esté brindando. De tal manera que tú le puedas definir políticas específicas a cada tipo de servicio. Aunque eso también lo puedes hacer en capa 3, así que digamos que no se le vería una ventaja a este tipo de
de trabajo. Y sobre todo porque la comunicación tiene que llegar hasta la capa de aplicación para poder identificar la VLAN, ¿sí? Como les digo, la forma más común es a través de lo que es la asignación de VLAN estática por puerto. ¿Qué tipos de puertos podemos definir en los equipos para las configuraciones de VLANs? Pues existen lo que son los puertos de acceso. En este caso son aquellos a donde se conectan los equipos finales. Normalmente un puerto un puerto de un equipo puede estar asociado a una sola VLAN de acceso, aunque puede estar asociado a una VLAN de acceso y a una VLAN de voz. O puede ser un puerto troncal. También puede ser un puerto híbrido, un puerto dinámico, que puede ser de acceso o troncal según lo que esté conectado a ese puerto. ¿Oyeron? Entonces, los puertos troncales o los puertos en modo trunk son aquellos en donde se conectan los equipos de interconexión, ya les dije, de switch a switch, y por lo general deberá permitir el tráfico de múltiples VLANs a través de ese puerto. Es como la carretera troncal, que soporta el tráfico de muchas máquinas que van a ser muchos vehículos que van a salir de una ciudad y van para otra. ¿Listo? Digamos que esos serían los puertos troncales. Normalmente se deberían asociar a los puertos de mayor velocidad de los equipos porque son los que van a soportar el tráfico de múltiples máquinas. Ahora, si no los tiene el equipo, no tiene puertos de alta velocidad, pues un puerto cualquiera que esté ahí. Eso es irrelevante para él. Entonces, por ejemplo, aquí en el diagrama tenemos estos puertos en VLAN 10, VLAN 100, perdón, estos puertos en VLAN 200 y lo mismo en el otro switch. Y este puerto que conecta este puerto troncal, este puerto con este otro puerto de switch a switch es un puerto trunk, en modo trunk. Estos están en modo acceso y este está en modo trunk. Y permitirá pasar la VLAN 100 y la VLAN 200. Como estos dos equipos están en diferentes switches, pero están en la misma VLAN, pues por lo general van a estar en el mismo segmento de red LAN. ¿Vieron? Porque esa es otra particularidad. Normalmente lo más común es que el segmento de VLAN se relacione con un segmento de IP. Y por eso es que mucha gente confunde las VLANs con las subredes. ¿Listo? Y dice, no, esa es la VLAN de la 192.168.1.0. Bueno, perdón, pero eso es una segmentación de red. Eso es capa 3 y VLAN es en capa 2. Tú tendrías que decir, no, esa es la VLAN 100, por ejemplo. Ahora, que la VLAN 100 esté asociada al rango de IP 192.168.0.0 es las 24, ya eso es otra cosa. Pero eso es una relación, pero no es que la VLAN sea la dirección IP. La VLAN es capa 2. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Los equipos de red que pertenecen a la misma VLAN pueden comunicarse como si estuvieran conectados al mismo switch. Es más, las tablas ARP se mantienen igual como si eso fuera un solo equipo, una sola red convencional sin ningún problema. O sea que el tráfico de broadcast pasará de un switch al otro si tenemos la misma VLAN en ambos switches y esa VLAN está troncalizada por los puertos troncales. O sea que por ahí también va a pasar tráfico de broadcast. Esas son cosas que uno tiene que tener en cuenta para verificar si de pronto eso te puede llegar a generar cuellos de botella en esas conexiones troncales. Por eso es que las conexiones troncales deben ser de alta velocidad. O determinar si, bueno, si será necesario que yo tenga esa VLAN corriendo por tantos switches en una organización. Por ejemplo, nosotros teníamos en la universidad una VLAN específica, dos VLANs que estaban muy cargadas, que pasaban por todos los switches de la universidad. Y obviamente eso fue algo que comenzamos a corregir. Porque todo ese tráfico de broadcast de esas máquinas pasaba por todos los switches. Entonces, no, pero ¿para qué vamos a organizarlo así? Si esas IPs solo deben estar en esta zona de acá, mejor. Pues pongámoslo en este bloque aquí y en los otros bloques que están en los otros switches generemos otras VLAN distintas y comencemos a hacer segmentaciones ya mucho más organizadas. Y no simplemente segmentar en VLANs porque sí y ya, sino también hacer cuenta que la segmentación sea geográfica, según el edificio en el que esté. Entonces, y la comunicación entre diferentes VLANs requiere de un dispositivo de capa 3, porque se tiene que llegar al nuevo segmento al que esté asociado esa otra VLAN particular, el nuevo segmento IP. Beneficios, pues algunos ya los hemos hablado. Seguridad, porque yo puedo poner políticas de control de una red hacia la otra, de una VLAN a otra.
reducción de costos, porque yo no tengo por qué buscar equipos de capa 3 para hacer la segmentación, sino busco equipos de capa 2 que son más económicos. ¿Listo? No tengo que comprar todos los switches capa 3 para hacer la segmentación de red. No, la segmentación se puede hacer en el switch core, en el switch principal, a nivel de capa de red, y en los switches de acceso, pues la segmentación en capa 2. Mejoró el rendimiento porque la red se hace más pequeña, mejor organizada y se disminuyen los tráficos de dominios de difusión, se reducen, lo que repercute en un mejor rendimiento de la red. Puedo definir qué protocolos pueden pasar de una VLAN a otra y todo esto. Mayor eficiencia del personal de TI porque la red está organizada. Así que ellos, digamos que van a tener un mejor control y van a poder administrar mejor la cuestión de los recursos y el manejo del direccionamiento dentro de la empresa. Y una administración más simple de proyectos y aplicaciones porque básicamente porque tienes tu red organizada. Entonces digamos que es más fácil organizar los bloques de segmentos para el direccionamiento de los diferentes servicios, los programas, tú defines qué VLAN sí, qué VLAN no y cosas por el estilo. Entonces digamos que son los diferentes beneficios de lo que es el uso de VLANs. Normalmente las empresas tienen sus redes segmentadas en VLANs. Ahora, si tú tienes una red pequeña, bueno, ya digamos que segmentar en VLANs no tiene sentido. Porque tu red es muy pequeña, menos de 20 computadores, 30 computadores, pues no se justifica. Hasta incluso, bueno, a menos que tu sistema de seguridad casi lo determine, ¿no? Pero es muy raro en una red pequeña. El etiquetado es el proceso a través del cual se le coloca un identificador específico de VLANs a un puerto como tal. Entonces los puertos de los switches pueden estar etiquetados en modo target o no etiquetados en modo untarget. ¿Listo? Normalmente en los enlaces troncales se tienen que identificar las diferentes VLANs a través del VLAN Identifier, el BID. ¿Listo? Entonces, cada puerto está en una VLAN específica. Cuando el tráfico llega, a pesar de que el equipo, por ejemplo, no le dijiste que iba a estar en la VLAN 2, apenas él se conecta al puerto en el switch, todo lo que entra por ese puerto en el switch se marca como VLAN 2. Pero tú también le puedes asignar la VLAN específica del PC. Pero ojo, se tiene que relacionar con la VLAN del puerto. Muy bien, aquí están los recursos bibliográficos de donde se extrajo la información. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer una práctica de lo que es la gestión de VLANs en equipos Cisco. Para eso necesito que abran su Packet Tracer como tal. Bueno, este documento que tienen aquí, señores, es el documento que les explica el proceso de configuración de VLANs en los equipos. Aquí está la descripción, parecida a la descripción que vimos en la clase. Y aquí están los comandos necesarios para la gestión de VLANs en equipos de la familia Cisco. Debemos tener claro algo, señores. No importa qué fabricante sea, el concepto de VLANs es universal. Así que en todas las marcas se manejan las VLANs de la misma manera. Eso sí, hay algunos equipos que pueden manejar diferentes modos de asignación de VLANs. Hay unos que pueden manejar por MAC, otros que no lo pueden manejar por MAC. Por ejemplo, en nuestro caso no podemos, en estos equipos que tenemos aquí, no podemos simular la asignación de VLANs por MAC. Pero lo que quiero que tengan claro es que lo que se configura en unos es lo que se configura en todos. Lo único que cambia es la forma como se escriben los comandos. ¿Oyeron? Eso es todo. Pero el concepto es uno solo. Entonces, aquí está cómo se asignan los puertos troncales, cómo se asignan los puertos de acceso, las VLAN de voz, ¿sí? Y aquí tenemos un ejercicio que vamos a hacer para lo que es una segmentación de VLANs. Para eso les pasé el ejercicio y aquí está el mapa de la red de lo que vamos a realizar. Vamos a tener aquí estos dos equipos en una VLAN, estos equipos en otra. Aquí tenemos una VLAN también de la misma que está de este lado y acá tenemos pues otra VLAN diferente. Entonces la idea es configurar estos equipos para permitir el tráfico entre VLANs. Y aquí está en el documento pues toda la explicación de cómo se hace cómo se realizará esa actividad.
Ya los PCs están configurados, tienen sus IPs respectivas en las VLANs, digamos que especificadas. Y el ejercicio vamos a configurar entonces los switches y vamos a hacer las pruebas de comunicación. Este switch que está acá va a ser el switch core dentro de la organización. Entonces pasémonos a Packet Tracer y comencemos con el proceso de configuración. Bueno, aquí tenemos el archivo de Packet Tracer. Vamos a comenzar pues configurando el switch core, que va a ser el switch que va a tener las diferentes, digamos que VLANs como troncalizadas y dirigidas hacia él. Él es el que va a gestionar todo el direccionamiento y la segmentación en las VLANs. Entonces, entremos al switch core y pasémonos a la Command Line Interface. Bueno, lo que vamos a hacer aquí entonces es ingresar como siempre primero al modo Enable. Entramos al modo de configuración de terminal. Y vamos a asignarle un nombre a este equipo con el comando hostname. Le vamos a poner switch-core para que sea pues obviamente pues el switch de core de nuestra red. Hay diferentes formas de asignar las VLANs. Las VLANs se pueden generar a través de una base de datos de VLANs o a medida que tú las vas creando, el sistema las va creando por ti. Vamos a crearlas basados en la base de datos de VLANs. Hay un protocolo que es el protocolo BTP que se utiliza en Cisco para hacer la distribución de las VLANs, pero vamos a hacer toda esta distribución de manera manual. Vamos a decir aquí exit. Y ahora lo que vamos a hacer es entrar a la base de datos de VLAN a través del comando VLAN Database. Listo. Él me dice que es más recomendable manejarlo a través del protocolo BTP, pero vamos a trabajarlo de manera manual. Ojo, voy a ir configurando, de todas formas ahí tienen el documento para que ustedes también lo puedan ir haciendo más tarde. O si lo quieren hacer enseguida, pues lo pueden ir haciendo enseguida. Entonces vamos a crear la primera VLAN, que va a ser la VLAN 10. Entonces decimos VLAN 10 y le podemos asignar un nombre. A esa VLAN le vamos a colocar por nombre administrativos. Va a representar los computadores de las oficinas administrativas de la empresa. Listo. VLAN agregada. Nombre administrativos. El nombre no es obligatorio, pero sí es bueno ponerlo para que quede referenciado ahí en ¿cómo es que se llama? En la base de datos. Ahora creamos la VLAN 10, la VLAN 20, perdón, que va a ser una VLAN académica. Digamos que es la VLAN, estas son las VLAN de la americana, por ejemplo. Listo. Y creamos la VLAN 30, que son las salas, van a ser las salas de sistemas. Y vamos a crear una VLAN para administrar los switches, que va a ser una VLAN lejana por allá, una VLAN 100. ¿Listo? Entonces, admin-sw, admin switch, por ejemplo. Digamos que esas son las 4 VLANs que vamos a manejar en estos equipos. Tengamos claro, señores, que la idea es generar una subred para los equipos administrativos, por ejemplo, de la facultad, una subred para las salas de sistemas y una subred para la VLAN académica, perdón, sería las facultades. La administrativa, por ejemplo, podría ser admisiones, la vicerrectoría financiera, cosas así. Las VLAN de las salas de sistemas y la VLAN de la administración de los switches para poder configurarlos remotamente. Entonces, ya tenemos creadas nuestras VLANs. Ahora lo que vamos a hacer, salirnos de la base de datos de VLANs. Yo le puedo decir aquí, show
VLAN show VLAN brief. Me muestra aquí las VLANs que fueron creadas. Miren que está la VLAN 10, la VLAN 20, la VLAN 30 y la VLAN 100. Estas son unas VLAN especiales que ya han dejado de utilizarse para redes de otras estructuras distintas. Pero miren que todas están activas, pero no están asignadas a ningún puerto. Todos los puertos actualmente están en VLAN 1, que es la VLAN por default. Entonces, a medida que vayamos configurando los equipos, le iremos asignando como puertos de acceso las VLANs particulares. El detalle es que este switch es el switch core, así que él no va a tener, en este caso, lo podría tener, pero no va a tener VLANs en modo acceso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear las interfaces VLANs. Entonces, vamos aquí a Configure Terminal. Y vamos a ejecutar primero el comando IP Routing. Que habilita las características de enrutamiento y permite el enrutamiento en estos equipos de red. O sea, para que se comporten como equipos de capa 3. Entonces le vamos a decir ahora vamos a hacer una relación de las diferentes VLANs que se crearon y qué dirección IP de capa 3 vamos a asignarle a esa interfaz VLAN en este switch. Por eso habilitamos el IP Routing, para poder asignarle una VLAN específica a cada, una IP específica a cada VLAN. Y esa va a ser la IP de ese router, de ese switch en esa VLAN. Entonces, así como escogíamos las interfaces Gigabit Ethernet, Fast Ethernet y todo esto en las clases anteriores, pues hacemos lo mismo con las interfaces VLANs. Pero en vez de poner Gigabit Ethernet tal, decimos VLAN 10. Interface VLAN 10. Y con eso, miren que la VLAN cambió al estado up, al estado encendido, porque ya se va a configurar a nivel de capa 3. Se le va a asignar una IP de capa 3 para la asociación. Pero la VLAN va a seguir siendo la VLAN 10. Entonces, le vamos a asignar IP address 192.168.1.1 para la primera subred de la 192.168.1.0 con máscara de 24 bits. Le podemos poner una descripción. VLAN 10, VLAN del área administrativa. Eso simplemente para que cuando yo le dé un showroom para que me muestre la configuración, me ponga para qué está esa VLAN. Eso no tiene otra ciencia más que eso. Y se repite el procedimiento para las otras VLANs, ¿sí? Para las que vamos a trabajar en cada segmento de red. Entonces, hacemos lo mismo con VLAN 20. Listo, pasó a estado A. Le asignamos la IP. En este caso va a ser una IP aquí 2. Y siempre vamos a manejar la .1 para el switch core. Listo. Entonces ya está en otro segmento de red. La VLAN 20 le corresponde a otro segmento de red. Le podríamos poner la descripción. Vamos a crear las otras interfaces. La VLAN 30. La IP de VLAN 30. La .3. Miren que no hay que ponerle no shutdown porque estas interfaces virtuales se encienden apenas tú las seleccionas. Y faltaría la interfaz VLAN 100. ¿Listo? Que para este equipo vamos a tener la IP .0. Recuerden que esta es la VLAN que se va a utilizar para que los switches puedan ser configurados. Miren que no importa que aquella la VLAN 10 sea la .1, esto no tiene nada que ver. El número de VLAN no tiene nada que ver con la dirección. Pero a nivel de facilidad de configuración,
Normalmente hacemos que sea, si es la VLAN 10, entonces es la 192.168.10 tal. Si es la VLAN 20, 192.168.20 tal. Pero simplemente para que a uno se le facilite la relación, a uno como persona. Muy bien, entonces ya tenemos las VLANs creadas y ya les asignamos un direccionamiento lógico de capa 3 para la asociación. Simplemente le dijimos, hey, tu interfaz que vas a estar en la VLAN 2, vas a manejar por dirección, en la VLAN 20, perdón, vas a manejar como dirección IP asociada a ti, la 192.168.2.1. Pero miren que no se le hemos puesto ningún puerto físico. Esa es una asignación lógica. Ahora vamos a definir los puertos troncales, porque como esto es un switch core, casi todos sus puertos serán troncales. Los puertos ya aquí sí tienen que ser puertos físicos. Entonces escogemos el primer puerto, interface, gigabit, ethernet, 0/1, que es el primer puerto del switch, el que está hacia la derecha, y le podríamos poner una descripción también. Conexión, vamos a quitarle la tilde porque creo que no la soporta. Switch 1. O sea, el switch que está del lado izquierdo. Simplemente para saber, ese es a modo más informativo. Entonces le definimos switch port, que es el comando para definir el puerto en modo switch que vamos a trabajar. Y vamos a definirle el modo. Switch port mode trunk. De esta manera le asignamos el puerto en modo trunk. Me está diciendo que el comando fue rechazado porque el puerto está configurado en modo automático y no en modo trunk. ¿Oyeron? Esto quiere decir que la asignación del tipo de puerto se va a hacer de manera dinámica, según lo que los puertos se pongan de acuerdo. Entonces, en el otro puerto, si me soporta decir en modo trunk, pues él quedará en modo trunk. La forma de definirle el modo en el que va a trabajar es deshabilitándole el modo o habilitándole el modo de encapsulación, digamos que quitándole el modo que tiene y poniéndole el modo 1Q. No recuerdo bien el comando, vamos a ver aquí. Déjame ver aquí una cuestión. No, pero no es dinámico. No recuerdo que sea así. A ver si así no funciona. Ah, me salí de la interfaz, disculpen. Ahora sí. Habría que definir primero definir que el modo Tron va a trabajar con la encapsulación .1Q y después definir que vamos a trabajar el modo Tron, ¿sí? O sea que había que poner primero el switch port Tron encapsulation .1Q. Esto quiere decir que este puerto que va a trabajar en modo trunk va a utilizar la encapsulación de 802.1Q. Precisamente .1Q significa .1Q. Y miren que ya subieron todas las interfaces VLANs asociadas a ese puerto. Ahora lo que podemos decir es definirle, por ejemplo, port trunk native VLAN para definir una VLAN nativa. Vamos a decir que esa VLAN es la 99, porque quiero que sea esa VLAN.
Entonces, se va a crear esa VLAN cuando haya un puerto perdón, una comunicación que no esté tagueada en ninguna VLAN en particular. Y vamos a definir específicamente qué VLANs quiero que puedan pasar por ese puerto. Switch port trunk allowed es para decir qué VLANs pueden pasar por ahí. Y en ese caso yo podría decir, bueno, es que la VLAN 30 no va a poder pasar por aquí. ¿Ya? Por ejemplo. ¿Por qué? Pues sencillo, esa VLAN no pertenece a este puerto. Del lado del puerto Gigabit 02 van a estar la VLAN 10 y la VLAN 20, no va a estar la VLAN 30. Así que yo simplemente voy a decir aquí 10, 20 y la VLAN 100, que es la de administración. No me está permitiendo. Perdón, me faltó la palabra VLAN, disculpen. No le había puesto la palabra VLAN. Entonces le puse el signo de interrogación para que él me dijera que me hacía falta. Ahora sí. Entonces, ese puerto va a permitir la troncalización de las comunicaciones para la VLAN 10, 20 y 100. Y la VLAN 30, no, la VLAN 30 va por otro puerto. Ahora, ¿pude poner la VLAN 30 aquí? Sí, a la larga eso no importa, pero de todas formas esa VLAN no va a pasar por ahí. Ahora seleccionamos el otro puerto. Interface, Gigabit, Ethernet 0/2. Y le decimos switch port trunk encapsulation .1Q. Le decimos switch port mode trunk. Listo, ya subió las interfaces en modo trunk. Y ahora lo que vamos a hacer es definir la VLAN nativa. Trunk native VLAN 99. Y switch port trunk allowed. Lo que hago es presionar la tecla tabuladora para que me vaya completando. VLAN, y aquí van a estar la 10, la 20, la VLAN 30 y la VLAN 100. Y no les especifico qué VLANs van a pasar por ese puerto, pasan todas. ¿Oyeron? Entonces digamos que ya aquí configuré el switch core. ¿Sí? El core de la red ya está configurado. Puedo salirme de aquí, end, y guardar. Ya el core tiene definido, como es el puerto de core, es el de capa 3. Tiene que tener definidas las VLANs que van a pasar por él, las IPs de capa 3 que están asociadas a esas VLANs y lo que es los puertos troncales. Si tuviéramos un equipo conectado ahí, habría que definir puertos de acceso y especificar en qué VLAN va a estar ese puerto de acceso. Pasemos ahora a configurar los otros dos switches. Estamos en el switch 1, ¿listo? Entonces, en modo enable primero, como siempre, el modo configure terminal y vamos a ponerle el nombre, hostname SW-1. Siempre es bueno ponerle el nombre para tenerle el prompt identificado y saber exactamente qué switch es el que estoy configurando. No voy a crear las VLANs en la base de datos. Voy a crearlas ahora de otra manera. Simplemente a medida que las vayamos definiendo, se van a ir creando. Entonces vamos a seleccionar la primera interfaz. Para nuestro caso vamos a escoger Interface Range. En este caso ya no vamos a escoger un solo puerto, sino que vamos a escoger un rango de puertos. ¿Cuáles? Fast Ethernet 0/1/2. Porque estos dos puertos van a estar en la VLAN 10.
Miren que ahora dice config-if-range. O sea que estamos en configuración del rango. Y le decimos, como esto va a ser ya modo acceso, porque ahí van a estar los PCs, switch port mode access. ¿Listo? O sea, ya el puerto quedó definido en modo acceso. Ahora tenemos que decirle qué VLAN va a estar ahí. Entonces, switch port access VLAN 10. Ese puerto va a tener la VLAN 10 asignada. No hay que asignarle IP porque ya los equipos tienen las IPs asignadas. Esto es un switch en capa 2, no en capa 3. Así que no hay que hacer como en el core que se le asigna las direcciones IP. Ya con esto, si la dirección IP no se corresponde con la que está definida en el switch, en el segmento de red que le corresponde al switch de core, no hay comunicaciones, porque a nivel de capa 3 no sirve la comunicación. Seleccionamos los otros puertos, interface, fast ethernet, 0/3-4 para los otros dos computadores que van a estar en la VLAN 20. Perdón. Tiene que ser interface range, porque estoy hablando de un rango. Y hacemos lo mismo. Switch port mode access y switch port access VLAN 20. Que es la VLAN que va a estar por ahí. Ahora tenemos que crear el puerto troncal que va a permitir pasar la VLAN 10 y la VLAN 20 y adicional a eso la VLAN 100 también, ¿no? Miren que no hemos creado la VLAN en la base de datos, pero ya apenas yo le digo Access VLAN 10, él automáticamente va creando la VLAN. Entonces le vamos a decir ahora interface gigabit, que es el puerto de red ya de alta velocidad, gigabit Ethernet 0/1, que es el puerto que está conectado desde este switch al switch core. Gigabit. Ahora sí. Tenía mal puesto el nombre de la interfaz. Listo. Entonces, esta interfaz va a estar en modo troncal. ¿Sí? Switch port mode trunk. Miren que aquí no me molestó, porque aquí no está configurado para que esté en modo automático. Entonces, ya aquí le pude definir el modo trunk sin problemas. ¿Vieron? Entonces le decimos switch port trunk native VLAN 99 para la VLAN nativa, ¿cierto? Y definir qué VLANs van a poder pasar por aquí. Switch port trunk allowed VLAN 10,20,100. Las tres VLANs que van a estar gestionadas aquí. Listo. Tenemos un inconveniente, no hemos creado la VLAN 100. Aquí en este switch no se ha creado. Y como esa va a ser la VLAN de administración del switch, a esa VLAN sí hay que ponerle una IP para poder alcanzar ese switch a través de esa IP. Entonces creamos aquí interface VLAN 100. Listo, mire aquí. Cambiando el estado off, la VLAN fue creada ya. ¿Sí? Listo. Entonces, en este caso, señores, lo que tenemos que hacer es igual a como hicimos en el switch core, asignarle una IP. IP address, ¿sí? 192.168.0.2. Obviamente tengo que ponerle una distinta a la que tiene el switch core, ¿no? Listo. Entonces, este señor va a tener esa IP asignada. Ahora, es probable que la solicitud de acceso a ese switch venga desde un computador, así que va a tener una IP diferente a la del
a la de la VLAN del switch. Entonces hay que poder decirle a la VLAN cómo pueden rutarse hacia otras VLANs. Y para eso ejecutamos el comando IP default gateway, donde le decimos quién es la puerta de enlace para esta VLAN. Obviamente es la puerta de enlace de todo mundo, que es el switch core. Entonces le ponemos la dirección IP de switch core en esta VLAN para que esta VLAN pueda ser enrutada. Si no, me podré conectar con esta VLAN, pero solo desde esa misma VLAN. ¿Sí? O sea que tendré que estar conectado físicamente a un switch para poder moverme por esta VLAN hacia los otros switches. Ya con esto, ya está definido, señores, ese enrutamiento. Siempre que se defina una interfaz VLAN de administración, se le deberá asignar una dirección IP para ese equipo y será lo único que trabajará en capa 3 en ese equipo, porque tendrá esa dirección IP para poder llegar a través de la red y poder administrar el equipo. Y deberé definirle un default gateway, ¿sí? Una IP de salida. Muy bien, ya tenemos el switch 2. Hacemos lo mismo con el switch 3. Perdón, switch 1 y hacemos lo mismo con el switch 2. Enable, configure terminal, hostname, SW raya 2 y seleccionamos las respectivas interfaces. Esta vez va a haber una sola interfaz en la VLAN 10, que es la interfaz 0/1. Entonces escogemos esa sola interfaz y le decimos switch port mode access y switch port access VLAN 10, que es la VLAN que va a estar asociada a ese equipo. La misma que está del otro lado va a estar acá. El puerto Fast Ethernet 02 también va a estar en la VLAN 20. Entonces podemos escoger entonces el puerto Fast Ethernet 02, definirle Mode Access y el acceso con la VLAN 20. Listo. Me falta la VLAN 30 y la VLAN 100, ¿no? Entonces la VLAN 30 sí va a estar en dos puertos. Entonces decimos Interface Range. Normalmente son varios puertos y casi siempre pueden hasta estar desorganizados, ¿oyeron? En cuyo caso tocará configurarlos uno por uno. Y en este caso van a ser los puertos Fast Ethernet 0/3 raya 4. Y le decimos lo mismo, Switch Port Mode Access, Switch Port Access VLAN 30. Si aquí hubiera una VLAN de edad de voz, entonces Switch Port Voice, ya no Access, sino Voice, VLAN tal. Muy bien. Y ahora tenemos que definir los puertos troncales. La interfaz Gigabit Ethernet 0/1, que la vamos a definir en modo tron y le vamos a asignar como VLAN nativa 99. En esta red no se va a usar porque todos los puertos van a estar definidos. Bueno, a menos que conecte un equipo en algún puerto de los que no he configurado. Y switch port trunk allowed VLAN 10, 20, 30, 100. Y creamos nuestra VLAN 100. Interface VLAN 100. Ya pasó a estado app, se creó la VLAN y le decimos IP address 192.168.0. Ya tengo la 1 y la 2 ocupada, pues a esta le voy a poner la punto 3.
Y le tengo que definir ahora el IP Default Gateway. Tengo que salirme, IP Default Gateway, el mismo switch core. Listo. Guardamos. Miren, le voy a decir aquí Show VLAN Brief. Y miren que ahora ya aparecen varios puertos en la VLAN administrativa. Un puerto en VLAN 10, un puerto en VLAN 20 y dos puertos en VLAN 30. Aquí no aparecen los puertos troncales porque no están asignados a ninguna VLAN. Vamos a irnos ahora a un PC de estos, al PC 0, y desde aquí vamos a hacerle ping a diferentes equipos, ¿sí? Desde la VLAN 2 hasta la VLAN 3 y a la misma VLAN. Nos vamos aquí a Desktop, vamos al Command Prompt y comencemos a probar. ipconfig para ver su IP, y él tiene la IP 192.168.1.10. ¿Listo? Vamos a hacer ping a la 192.168.1.1, su puerta de enlace. Listo. ¿Ese quién es? Ese es el switch core que está respondiendo. Vamos a hacerle un ping a la punto 11, que es un PC que está dentro de este mismo switch. Listo. O sea, eso es normal que tengamos comunicación con nuestra propia VLAN. El puerto 12, que es el otro equipo que está, pero ya en el otro switch del otro lado. Y miren que está llegando sin problemas. Cambiémonos de VLAN. Vamos para la VLAN 2. La VLAN 20, perdón. VLAN 20 y esta, la 12, está en el otro switch, en el switch 2. A ver. Ya aquí él tiene que habilitar el enrutamiento, así que se demora un poco y listo. Ya llegó el mensaje sin problemas a la VLAN 2. Pasemos a la VLAN 20, perdón, pasemos a la VLAN 30. Voy a hacer el equipo 10. Lo mismo, como tiene que enrutar, tiene que habilitar la tabla CAM otra vez y tiene que comenzar a tratar de obtener la información. Y listo. Entonces, tenemos enrutamiento entre todas las VLANs, ya sea dentro del propio switch o pasando hacia otro switch. Aquí estamos en el mismo switch, pero otra VLAN distinta. En ese caso, la comunicación tendrá que subir hasta el switch core para hacer el enrutamiento y luego devolverse. Listo, ahí está la comunicación. Entonces, para este último punto, señores, donde la comunicación física era desde este equipo hacia este equipo, en este caso, como este puerto está en una VLAN 10 y este puerto está en una VLAN 20, el equipo tuvo que hacer esto. El que me enruta es el core. Bueno, vaya para acá, core. Devuélvase. Y luego viene para acá. ¿Por qué? Porque hay que cambiar de una subred a otra. Y el que cambia de subred a otra subred es este señor de acá. ¿Listo? Pero ya este equipo tiene la segmentación habilitada. Incluso, pues, podríamos llegar hasta los switches. La cuestión es que no se han configurado los switches para el acceso a ellos, porque habría que asignarles un acceso remoto a través de una BTY, que eso lo hacemos en otra clase más adelante. Entonces, digamos que ya con esto tengo mi red segmentada en diferentes VLANs. ¿Oyeron? Bueno, con eso finalizamos el tema de la clase de hoy, que era la parte de segmentación de equipos. Y ya nos veríamos, señores, en la próxima clase.